contenidos como tal. Ya, ahora sí, ¿ya me escuchan? ¿Ya me escuchan en este momento? Ah, ok, perfecto. Voy a estar aquí vigilando porque en la clase anterior con el grupo del segundo semestre también tuve problemas con el micrófono. Entonces, por favor, si en algún momento se cierra el micrófono, me avisan para estar pendientes. Bien, entonces les comentaba, eh, hay que tomar en serio lo que se adviene. Mucha gente ahora con lo que nos planteó, con lo que nos planteó el, este, el, el secretario de Salud en México, de que estamos ante la última oportunidad. Los mexicanos tenemos la última oportunidad para poder generar una contención para el avance del virus. Esa estrategia es permanecer en casa, hagan caso, de veras, es en serio. Eh, ya les había yo comentado en la sesión anterior que esto viene fuerte y además con todas las incertidumbres que esto conlleva, ¿no? Porque finalmente, si nosotros hablamos ahorita de incertidumbres, es porque el mismo gobierno ha estado lento en algunos de los aspectos como el abasto de medicinas, el abasto de materiales para las clínicas, para los doctores, para las enfermeras. Tú vas a estos lugares, no hay camas y por supuesto no hay respiradores y todo lo que esto implica, aunque acaban de anunciar que van a comprar otros 5,000 respiradores para los casos de emergencia, pero no estamos preparados. Nunca nos hemos enfrentado a una situación semejante a esta, ni siquiera en el 2009 con el virus de la influenza, que supuestamente surgió de aquí de México. Ni siquiera llegamos a este punto donde en países como Italia, en países como España, en Estados Unidos específicamente, el número de muertos ya asciende prácticamente a 950 en adelante de muertes diarias. Entonces, uno debe de considerar esto como algo que está sucediendo, que no puedes manipular a toda la prensa a nivel internacional para decir, todos estamos muriendo aunque esto no sea cierto. No, no es cierto. Sí está ocurriendo y en México, si hacemos caso omiso, nos va a ocurrir semejante a lo que le está ocurriendo a Italia o lo que está ocurriendo en México, perdón, en Estados Unidos o lo que está ocurriendo en España. Entonces, la invitación es a que no salgan. Si no tienen a nada que salir que sea urgente, no salgan, porque a lo mejor ustedes como jóvenes les manifiesta con una tosecita, pero si ustedes tienen familiares vulnerables, y vulnerables significa que está enfermo en este momento o que está en postoperatorio o tiene diabetes o tiene presión arterial alta o cualquier cosa que incluya que tiene una disminución de sus defensas, esos señores coloca a sus familiares en alto riesgo. A lo mejor a ustedes no les pasa mucho, pero no lo sabemos. Entonces es preferible pues guardar ahorita en este momento, por lo menos a ver qué sucede en los próximos 15 días, pero mantenerse lo más alejado de grupos numerosos, y por supuesto lo mejor es quedarse en casa y no salir. Y tampoco recibir visitas, porque tú no sabes en dónde
estuvo esa persona que va a llegar a visitarte y no sabes qué virus lleva. Entonces es mejor ahorita mantenerse con una, yo se los dije en la sesión pasada, con un temor prudente. No lleguemos al pánico de que ya están sonando las 7 trompetas del apocalipsis, pero tampoco lleguemos a la indolencia de decir, no pasa nada, son puras mentiras, ya dejen de creer eso, que es lo que dicen las redes. Si van ustedes a buscar información, busquen en las fuentes oficiales, busquen en los medios serios. Hagan un ejercicio muy sencillo. Aunque no sepan italiano, aunque no sepan francés, eh, aunque no sepan bien el inglés, métanse a periódicos internacionales. ¿Sí? El País, El Mundo, en Italia, es decir, todos estos periódicos, y vean lo que está sucediendo allá. Es de veras preocupante. Y eso puede pasarnos aquí en México si no tomamos seriamente ese proceso, ¿no? Entonces, este, sí, es importante que lo consideren ustedes. Bueno, después de estas, después de estas pequeñas reflexiones, pues entonces pasamos al contenido. Ya la sesión pasada veíamos de la existencia de 4 visiones en torno a la realidad que finalmente generan 4 visiones ontológicas, que generan 4 visiones metodológicas. Ya decía en aquella sesión que la realidad este, eh, que la realidad finalmente no es, no es una sumatoria de cosas, sino que es una vivencia y una construcción de distintas dimensiones de esa realidad que de algún modo nos afecta a cada uno de nosotros como sujetos individuales, pero también como sociedad. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante eh, retomar que por lo menos las dos primeras visiones, la que le llamamos la visión objetiva y lo que le llamamos la visión subjetiva, porque por lo menos en ese sentido encontramos dos tipos de fenómenos. Los fenómenos eh, que de algún modo están eh, afectando las estructuras colectivas, las estructuras de masa, podemos decirlo, pero también están, por otro lado, los fenómenos, digamos, más particulares, más concentrados en la significatividad del sujeto, que nos lleva a otra dimensión, que es la visión subjetiva que también vimos. Entonces tenemos dos visiones, la visión objetiva, que nos dice que la realidad se observa, se cuantifica, se mide, y la visión subjetiva, que nos dice que hay aspectos de la realidad que conciernen a la experiencia, a la dinámica del sujeto, y que precisamente esa dinámica del sujeto no puede ser investigada con los cánones metodológicos de las visiones objetivas o cuantitativas. En la presentación que les hice la sesión pasada, pues hablaba precisamente de que el vínculo de la visión objetiva concluía prácticamente en las metodologías de orden cuantitativo. Y, por el otro lado, la visión subjetiva recae en metodologías de carácter cualitativo. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por lo que serían las semejanzas y las diferencias entre estas dos visiones, que prácticamente son las que fundamentan los enfoques de investigación. Digámoslo sintéticamente, hay dos enfoques de investigación: el enfoque de la investigación cuantitativa y está el enfoque de la visión cualitativa. Uno trata la realidad como materia observable, como sucesión de hechos observables, mientras que la visión subjetiva corresponde a realidades del sujeto. Entonces, pues vamos a ver la presentación que vamos a retomar,
de un texto que a mí me parece muy sencillo, muy accesible, aunque a veces no tan profundo, pero finalmente lo que nos interesa ahorita en este momento es su accesibilidad. Y este libro es el de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, eh, y él en uno de sus primeros apartados nos va a hablar acerca de la diferencia que se da entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar a verlo y eh, es, a ver dónde está, aquí estás, sale. Entonces, ¿sí lo pueden ver? Díganme si lo están viendo, por favor. Gracias, Jacqueline. Sí lo está, por lo menos Jacqueline sí lo está viendo. Bueno, eh, entonces les comentaba. En esta sesión, a ver, gracias Kelly, gracias Jania, gracias Felipe, gracias Paola, gracias, bueno, Julieta dice que no lo ve. Este, a lo mejor es un problema de la configuración de tu esquema, ¿no? Sharon nos dice que tampoco lo ve. Eh, a lo mejor la propuesta sería que salgan y vuelvan a entrar para ver si con eso se restablece su sistema. Bien, entonces vamos a ver las, las, las diferencias de acuerdo a Sampieri, Hernández Sampieri, sobre los enfoques cuantitativo y lo cualitativo. Lo que nos plantea de manera genérica este señor, este divulgador, es que el enfoque cualitativo, dice, busca la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información, es decir, generar un proceso de medición con variables precisas, mientras que el enfoque cualitativo no puede, y ahorita vamos a ver por su naturaleza como enfoque, no puede medir con precisión variables. Es más, muchas ocasiones en la investigación cualitativa no vamos a encontrar ni hipótesis formales ni variables formales, como lo vimos el semestre pasado con la visión cuantitativa. Entonces, esto es algo muy importante y a lo mejor es la parte medular, la parte que hace la distinción entre estos dos enfoques. Porque a partir eh, de entender el tipo de datos que buscamos en una investigación, ya sea de enfoque cualitativo o de enfoque cuantitativo, pudiéramos entender el tipo de técnica que nos va a servir para recabar esos datos y esa información. Si yo estoy buscando medidas de acotación, es decir, saber cuál es el rango de edad que tienen los estudiantes de trabajo social en la UAM que, que trabajan en este momento, pues por supuesto que esos datos que yo estoy buscando me llevan a acotar el fenómeno y por supuesto me exigen una técnica de recolección de esos datos y me exigen el manejo de variables precisas. En este caso, la variable, no solo, aquí hay por lo menos dos variables en el ejemplo que acabo de dar. Uno, el hecho de que sea estudiante de de la UAM y de trabajo social, y dos, si trabaja o no trabaja. Es decir, la variable que le permite pertenecer a una institución, y dos, la variable trabajo. Entonces, la relación que se pueda generar entre estas dos situaciones, el ser estudiante de trabajo social y el de tener un empleo
formal, o incluso puede ser informal, pero un empleo nos puede ayudar a explicar quizá un tercer fenómeno. Por ejemplo, el rendimiento escolar, se me ocurre. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos en esta acotación de datos y de información intencional? Bueno, yo supondría que un estudiante de trabajo social, no de las otras especialidades, sino específicamente de trabajo social, y además, si tiene un trabajo formal o informal, tenga una repercusión directa sobre un dato cuantitativo que es su calificación. Y entonces, a lo mejor, dentro de esta acotación intencional de la información que voy a medir, con estas variables específicas que acabo de plantear, entonces yo puedo más o menos entender cómo se genera la relación estudio, trabajo y rendimiento académico. Y quizá lo que pueda yo encontrar es que los estudiantes que tienen un trabajo formal van a tener una repercusión negativa en su rendimiento académico. Y los que no tienen que trabajar de manera formal ni informal, seguramente deberían de tener una mayor calificación. Y entonces empiezo la investigación. Y entonces empiezo a buscar datos, pero esos datos son medibles. Puedo observar del sujeto 1 que pertenece a la cualidad de ser estudiante de trabajo social. Puedo medir de ese mismo sujeto el hecho de que trabaje de manera formal o informal, e incluso puedo medir de ese sujeto su promedio general de calificaciones. Y entonces, si hago intencionalmente hago un muestreo, es decir, decido cuántos sujetos voy a investigar para este proceso y los voy registrando dato por dato, variable por variable, seguramente que al final podré determinar si en efecto el hecho de que un estudiante trabaje o no trabaje afecta directamente. A ver, otra vez, déjenme ver si no, si está abierto mi micrófono. ¿Alguien más no me escucha? ¿O los demás sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Yo sí lo escucho, maestro. Ok, bueno, aquí está. A lo mejor los que de pronto tienen problemas con el audio deban de salir y volver a entrar para que se restablezca su sistema. Es posible que eso sea. Entonces, bueno, seguimos con la presentación. Entonces yo les... Ah, no, ese no es. Ay, ¿dónde está? Ah, es este. Entonces, yo les comentaba que la búsqueda de datos e información y ese acotar intencionalmente la información a través de la medición de variables, eso es lo que le da eh, existencia, le da valor al enfoque cuantitativo, ¿sí? Entonces, lo que en el ejemplo que les estaba diciendo, yo empiezo a acotar la información, empiezo a generar la información a partir de qué instrumentos, qué instrumento me permitiría a mí obtener esa información. Pues puede ser la encuesta, por ejemplo. Y entonces hago una encuesta general, donde le voy a preguntar primero, a lo mejor ni siquiera el nombre me interesa, pero sí me interesa el sexo, me interesa que sí sea estudiante de trabajo social, me interesa conocer si trabaja o no trabaja y me interesa saber su calificación, por lo menos. Y entonces ya con esta información yo puedo hacer una medición intencional y entonces a partir de la medición intencional de esas variables ver cómo se está comportando el fenómeno. Quizás
al final del análisis, ya cuando ya tenga toda la información, los N sujetos que voy a entrevistar, de pronto me dé cuenta que no es tan cierto que aquellos que trabajan tengan peores calificaciones. Quizá pudiera ser al contrario, ¿no? Y entonces uno tendría que decir, no, entonces el rendimiento académico no está determinado por, o a lo mejor el buen rendimiento académico no está determinado por la cuestión, la variable trabajo. Entonces tendríamos que buscar nuevamente otra variable que pudiera también de manera intencional generarnos información para poder comprender por qué los estudiantes de trabajo social tienen bajo rendimiento académico. Pero eso lo haríamos dentro del enfoque cuantitativo, porque ahí acotamos intencionalmente la información, medimos intencionalmente, precisamos cuáles son las variables que vamos a ocupar para medir. Y entonces, y además, establecemos los instrumentos como la encuesta, como el censo, que me permiten tener información, digamos, expandida de los sujetos, o más bien del fenómeno que estoy queriendo investigar. No ocurre lo mismo en términos de lo que es la información que estoy buscando y de los datos que voy a requerir en la investigación cuantitativa. De principio, dice Sampieri, que la investigación cualitativa, a ver, creo que es más adelante. Dice aquí, el estudio cualitativo, lo voy a subrayar, se fundamenta primordialmente en sí mismo. Es decir, en el enfoque cualitativo no vamos a buscar o los fenómenos que vamos a investigar no son fenómenos donde nosotros intencionalmente podamos generar los sistemas de información, los datos y las técnicas de recopilación de la información. Aquí tiene otra dinámica, tiene otra lógica, tiene otro sentido, porque como yo les había comentado ya hace unos minutos, la investigación cualitativa va dirigida no hacia aspectos de datos, de acotación intencional de información, sino que va dirigido hacia aspectos de los sujetos, a partir precisamente de lo que en algún momento ya habíamos revisado como la intersubjetividad. Quiero reiterarles nuevamente que ustedes pueden participar en cualquier momento de la exposición. Si hay un punto que no lo entienden, por favor, pregunten, ya sea por el chat o ya sea por, abran micrófono y abran cámara para que yo sepa quién está hablando y quién está preguntando. Sí, por supuesto que puedo dar el ejemplo de la investigación cualitativa. Sí quedó claro el ejemplo de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Donde acoto la información, donde digo, estudiante, trabajo social, quiero saber si trabaja o no trabaja y si esto afecta en su rendimiento. Eso es enteramente una investigación cuantitativa, porque necesito variables, porque necesito indicadores sobre esa variable que voy a medir y además requiero de instrumentos específicos como la encuesta para poder recabar esa información. Entonces, se dice que esos resultados son objetivos porque son producto de la observación, porque son producto del registro de datos
a partir de instrumentos que se validan, es decir, instrumentos que están construidos a partir de las variables y a partir de los indicadores y a partir de las relaciones que nosotros hemos supuesto que van a tener en las hipótesis. Pero en el caso de la investigación cualitativa, estamos buscando los aspectos propios de lo que es la realidad del sujeto. Si me permiten, primero explico estas dos dimensiones, la diferencia que nos plantea Sampieri, y al final hago al final presentamos un pequeño ejemplo o desarrollamos virtualmente un ejemplo de cómo sería la investigación cualitativa. Bien, entonces regresemos al documento. Permítanme un segundo, voy a cerrar mis ventanas porque ya empezó a hacer aire, no me tardo ni 10, cuenten, 10, 9, 8, no perdí, ya estoy aquí. Bueno, ya estoy de regreso, perdón, es que ya empieza a hacer aire por este rumbo y con la garganta y estando hablando directamente, sí hay todavía problemitas. Bien, regresamos a este cuadro que nos plantea Sampieri. Ay, ¿sabe qué hice? Ok, regresamos al cuadro, perdón. Se me escapó. Bien, ¿sí lo están viendo? Solamente confírmeme, por favor, si lo están viendo. Ok, gracias, Jacqueline. Bien, aquí habla acerca de, en esta columna, en estas columnas de relación, nos va a ir haciendo la diferencia entre el enfoque cuantitativo, que ya lo revisamos hace un minutito allá arriba, y el enfoque cualitativo. Y vamos a darle más énfasis al enfoque cualitativo porque este es el que corresponde a este curso. Entonces, veamos rápidamente. Dice Sampieri, si quisiéramos hacer una investigación de corte cuantitativo, aquí está, es decir, de enfoque cuantitativo, tendríamos nosotros que saber que los marcos generales de referencia o los marcos teóricos de los cuales se basa el enfoque cuantitativo va a ser precisamente el positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo. Nosotros en el semestre anterior, bueno, más bien en el anterior del anterior, cuando vimos métodos de la ciencia, nosotros nos quedamos en el positivismo y apenas y medio mencionamos al neopositivismo, pero si se dan cuenta, finalmente la estructura, ok, a ver otra vez, estoy hablando muy rápido, ¿no se escucha bien? Ok, entonces, bueno, voy a tratar de hablar lo más claro posible para que, continuemos con la clase. Nuevamente insisto, los que tengan algún problema técnico pueden salirse y volver a entrar y a lo mejor ahí se restablece su sistema. Entonces, regresemos otra vez a la presentación. Decíamos nosotros que lo que sería el enfoque cuantitativo tiene una estructura más cerca del internet. Póngase más cerca del internet. No entiendo. ¿Me voy hasta donde está el módem o qué hago? Bueno, continúo.
Los enfoques cuantitativos se basan en un marco de referencia teórico que es el del positivismo. Eso lo vimos en el segundo semestre. Pero los estudios que son o van dirigidos hacia fenómenos de orden cualitativo se basan en filosofías y en metodologías, digamos, que históricamente se han constituido alrededor de la investigación del sujeto. Y estas son la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo y el interpretativismo. ¿Ok? Entonces, digamos que si hacemos investigación cuantitativa, el método que vamos a ocupar, más bien la filosofía o el marco general de referencia teórico que voy a ocupar va a ser el positivismo. Mientras que si hago investigación cualitativa, los marcos de referencia tendrán que ser la fenomenología, el constructivismo y el interpretativismo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el punto de partida? ¿De dónde parte el enfoque cuantitativo? Sampieri nos dice que este enfoque parte de que hay una realidad que conocer y que esto solamente puede hacerse a través de la mente y de los aspectos, tanto teóricos como metodológicos, que se desprendan de esta mente que es capaz de generar una estructura metodológica para su investigación. Quizá el ejemplo para este punto específicamente, que se refiere a este enfoque cuantitativo, es el de Descartes. Descartes nos decía que él piensa y luego en tanto existe. Cogito ergo sum, porque pienso, luego entonces existo. Entonces, lo que está diciendo Descartes es que la mente, nuestra mente, tiene la capacidad para establecer las estructuras de indagación de la realidad, ¿sí? Y entonces, aquí lo que se trata es de conocer objetivamente, a través de la experiencia, a través de la observación. Pero en el caso del enfoque cualitativo, lo que tenemos es una realidad no que vamos a conocer, sino que vamos a descubrir, a construir y a interpretar. Esta es una cosa bien importante, porque mientras que el punto de partida del enfoque cuantitativo está centrado exclusivamente en que esta realidad se puede conocer, el enfoque cualitativo nos dice que esta realidad se descubre, se construye y se interpreta. Es decir, el enfoque cualitativo no da como sentado que existe la realidad única y exclusiva, parte del supuesto de que la realidad se construye y se interpreta. Entonces, esta diferencia del punto de partida también va a ser importante sobre el tipo de fenómenos que investigan. Y esto es precisamente este tercer punto. El tercer punto es que existe una realidad objetiva única. Eso es lo que nos dice el enfoque cuantitativo. El mundo es concebido como externo al investigador. Entonces, yo, investigador, observo el mundo, ¿sí? Yo como investigador puedo conocer a este mundo a partir de los principios de observación, de rigurosidad, de construcción de modelos hipotéticos, de modelos experimentales, y eso es lo que le va a dar un cierto valor a mi construcción, tanto metodológica como cognoscitiva. Mientras que el enfoque cualitativo nos dice que aquí lo que buscamos son realidades subjetivas,
Aquí no, a ver, creo que no lo puedo. Dejen ver, lectura en voz alta. Changos, creo que no puedo hacer ninguna acotación. Pero aquí, si ustedes siguen donde está el cursor, dice una realidad, perdón, realidades subjetivas, las cuales varían en su forma y contenido entre los individuos, los grupos y las culturas. La diferencia entre ambos enfoques está prácticamente aquí perfectamente caracterizada. Porque la realidad, los enfoques cuantitativos van dirigidos hacia la concepción de que la realidad existe independientemente de mí. Mientras que en el enfoque cualitativo me dice que la realidad existe a pesar de mí y por mí. Es decir, la realidad está directamente vinculada con las subjetividades, ¿sí? Y cuando hablamos de las subjetividades, hablamos precisamente de esta parte significativa de nuestra realidad emocional, de nuestra realidad simbólica, de los significados que le damos a la realidad, etcétera, etcétera. Y entonces podemos ya ver la diferencia entre estos dos enfoques. Pero hay más. Hay más diferencias. No vamos a desarrollar todas, solamente algunas de las que me parece que son importantes para poder hacer esa distinción entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y sobre todo, como yo les dije hace rato, darle énfasis al enfoque cualitativo porque pues, es el que nos interesa en este semestre. Bien, aquí dice, en términos de objetividad, el enfoque cuantitativo busca ser objetivo, es decir, que la cosa esté ahí, que se mueva, que la podamos medir, que podamos determinar su comportamiento a partir de cosas que observamos. Si el estudiante de trabajo social lleva un bajo promedio académico, es por alguna razón que puedo observar y que puedo describir objetivamente sobre ese comportamiento colectivo, que es ir reprobando las materias, específicamente las materias de investigación, ¿verdad? Y el enfoque cualitativo nos dice que admite la subjetividad, es decir, describe lo que implica ese mundo interior, ese mundo, digamos, significativo que todos los seres humanos vivimos y experimentamos. A lo mejor aquí podemos empezar a construir el ejemplo que hace rato me pedían. Yo puedo, por ejemplo, investigar cuantitativamente cuáles son las razones objetivas de por qué el estudiante de trabajo social de la UAM va reprobando o va con bajas calificaciones. Eso es el enfoque cuantitativo. Pero ahora en el enfoque cualitativo, yo quiero saber cuáles son sus expectativas eh, eh, profesionales y sus expectativas de sentido con respecto de su permanencia dentro de la universidad y dentro del trabajo social. Cuando yo ya estoy hablando de expectativas profesionales, cuando ya estoy hablando de expectativas profesionales, cuando ya estoy pensando en términos de lo que esperamos los estudiantes, ya no estoy hablando de cosas que pueda cuantificar. ¿Cómo cuantificamos una expectativa? ¿Qué es una expectativa? Una expectativa es lo que espero como sujeto de este proceso significativo que estoy viviendo. Y entonces habrá algunos que digan, pues es que yo lo que quiero es concluir mi carrera porque mis papás quieren un diploma universitario para presumirlo ahí encima de la chimenea de la casa.
pero realmente no me interesa mucho trabajar esto porque en realidad yo voy para cantante de reggaetón profesional. Entonces, por supuesto que en esa situación no lo podemos cuantificar. ¿Cómo? O sea, pudiéramos medir el significado que tiene o que adquiere la vivencia cotidiana de estar en clase y de estar buscando una formación profesional. Esa es la parte que se nos haría difícil de observar. Digamos, no hay un parámetro objetivo de observación de la expectativa. La expectativa siempre será de orden subjetivo. Digo, si ustedes me lo preguntan, a mí me gustaría que en efecto todos los que dicen que esto de la pandemia es una mentira del gobierno y es una mentira de los Estados Unidos, entonces de veras que me gustaría que fuera cierto. Pero eso es lo que yo deseo, no lo que está sucediendo objetivamente. Y entonces, esa dimensión del deseo de creer, de que quisiera creerles que en efecto ellos tienen la razón, de que en efecto no va a suceder nada, que vamos a regresar tranquilamente el 20 de abril y todos riéndonos porque no pasó nada, ¿sí? Esa dimensión subjetiva, esa dimensión de la expectativa, ustedes no la pueden medir. Yo solamente la puedo enunciar. Y ustedes lo único que pueden hacer es interpretar mi enunciación, pero no la pueden medir objetivamente como si esta cosa fuera, como si este hecho social fuera una cosa, como si este hecho social fuera un fenómeno que yo pueda acotar las mediciones y además circunscribirlas a todos los sujetos y decir que todos piensan lo mismo que yo. Aquí hubo un comentario, perdón, lo digo. Ok, dice, ¿sería que cada sujeto interpreta la realidad a su manera? Eso no podríamos observarlo, ¿no? Ah, híjole, ¿quién nos está preguntando? Porque no veo quién es. ¿Quién es? Felipe, sí, ¿verdad? Ah, Alejandro, nuevamente te tengo que recordar. Este, gracias, Ale. Ale, quisiera recordarte que cada sujeto vive la realidad, pero la interpreta colectivamente. No es que cada sujeto interprete su realidad. Los sistemas de interpretación también son colectivos, los sistemas de subjetividad también son colectivos. Es decir, bueno, te lo planteo rápidamente. Hay un autor que se llama, ay, se me olvidó su nombre, fue discípulo de Freud, también fue psicoanalista. eh, Déjame, busco rápido el nombre, la verdad se me fue. Eh, eh, Carl Jung, ya me acordé. Carl Jung nos dice que nuestra subjetividad, que él podría llamarle el inconsciente, no es una dimensión privada. El inconsciente diría, a diferencia de Freud, que es colectivo. Entonces, nuestros miedos, que son subjetivos, son colectivos. Por qué soñamos que volamos? ¿Por qué tenemos miedo casi a las mismas cosas, ¿no? Aquel que sueña con arañas que van bajando y que empiezan a recorrer por su cama, o el que sueña con serpientes, o el que sueña con la muerte. ¿Por qué esos sueños que son parte del inconsciente, lo más subjetivo que tenemos como sujetos, son compartidos colectivamente? ¿Por qué ahorita en este momento del famoso coronavirus se empieza a perfilar ese miedo social y cómo es que lo experimentamos cada uno? Entonces, no iría por ahí, no iría por ese lado, pero lo que sí
y eso es lo que estoy tratando de insistir, es que las realidades de orden subjetiva eh, lo son en el sentido de la significatividad cultural que éstas adquieren precisamente en los procesos de socialización y en los procesos de significación. Si a mí, por ejemplo, me hicieron creer de niño que existe el coco, ¿sí? No fue solamente a mí. Hay muchos niños que fueron eh, asustados, educados, normalizados con la idea del famoso coco, o el hombre del saco, o el señor que te va a llevar en su bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esos miedos, aunque son personales, constituyeron mi subjetividad, ¿sí? También son colectivos, porque todo el mundo le tiene miedo a algo, y ese algo que se constituyó, ¿sí? Eh, se realizó precisamente en medio de todas estas herencias de nuestros temores y de nuestras significatividades. Pero la gran diferencia con respecto a los fenómenos objetivos del enfoque cuantitativo es que estos enfoques corresponden a aspectos de la conciencia, del inconsciente, como diría Jung, o de los aspectos de simbolización colectiva. ¿Tú crees en Dios? Perfecto. Yo no puedo medir tu nivel de credulidad de Dios. Puedo pensar, pues este cuate cree en Dios, pues está bien, ahí hay su bronca, ¿no? Pero no puedo medir, como si hubiera una especie de termómetro, cuánto crece en Dios, 60%, 70%, 20% o 100%, eso no lo puedo saber. No sé cómo vives tu religiosidad, no sé cómo vives la intensidad de tu religiosidad. Y entonces, esa intensidad de esa religiosidad, eso es un aspecto, eso es un fenómeno cualitativo, es un fenómeno de la subjetividad. Y no lo podemos medir con variables, con indicadores, con hipótesis, con sistemas de variables correlacionales, como lo haríamos con el número de feligreses que hay en el mundo, ¿no? Como el número de personas que ahorita han dejado de asistir a la iglesia por el miedo al coronavirus, por ejemplo. Entonces, son tipos de fenómenos que que corresponden a la dinámica, nuevamente insisto, o como lo dice Sampieri, de la, ¿dónde quedó? De la subjetividad. Lo que estudia el enfoque cualitativo, perdón, creo que fue aquí donde lo vimos, eh, existen, admite realidades subjetivas, ¿sí? Lo que no hace el enfoque cuantitativo. Bien, entonces avancemos en este cuadro ya para ir aterrizando en alguna de las ideas que me interesan. Bien, entonces, la meta de la investigación, esto también es muy importante. El enfoque cuantitativo busca describir, explicar, comprobar, ahora sí, Julieta, comprobar y predecir los fenómenos a través de procesos de causalidad, ¿sí? Mientras que el enfoque cualitativo no busca describir, ni comprobar, ni predecir. Lo que busca es comprender e interpretar esos fenómenos a través de los significados producidos por las experiencias de los participantes, ¿sí? Son fenómenos totalmente diferentes que requieren abordajes teóricos totalmente diferentes. Y lo único que tenemos que hacer es entender cuando un fenómeno es de orden cuantitativo, lo podemos abordar cuantitativamente, es decir, para explicarlo, para comprobarlo o para predecir el comportamiento de los fenómenos, y cuando un fenómeno se convierte en cualitativo, porque ello nos va a llevar a la necesaria
actitud de describir, comprender, interpretar. Son dos cosas distintas. Explicar y comprobar es muy diferente que comprender e interpretar. Nosotros explicamos y comprobamos cuando tenemos un sistema de variables correlacionadas. Es decir, cuando hemos acotado la información que nos interesa investigar, pero que además tenemos elementos de observación, como en el ejemplo que les había colocado. Es objetivo que hay estudiantes que tienen bajo promedio en trabajo social. Lo que no sabemos es por qué. Y entonces acotamos una posible respuesta y decimos, seguramente es porque trabajan. Y los que trabajan, entonces, como no tienen tiempo para estudiar, como no tienen el dinero suficiente y tienen a lo mejor hasta familiares, no sé, ya empieza uno allá a disparar la imaginación, pues seguramente entonces están afectados negativamente, ¿no? Eso sí lo puedo explicar y comprobar. Pero el otro fenómeno, el de comprender e interpretar, nos lleva a otro tipo de problemas, como les decía a ustedes. A lo mejor el tipo no trabaja y va mal. Y uno se preguntaría, ¿y por qué? Y empiezas a ver, pues no tiene, en términos objetivos, tiene dinero, o sea, tiene condiciones satisfechas, es decir, tiene para comer, tiene medicinas, tiene salud, una familia quizá funcional, etcétera, etcétera, pero resulta que va mal. Y entonces dices, ¿por dónde le busco? Tengo que buscarle entonces, si no es una cuestión que pueda yo medir, comprobar y observar, entonces tengo que buscar en el ámbito de las significaciones y a lo mejor ahí me encuentro con que ese estudiante no le interesa el trabajo social, realmente él quería ser cantante profesional de reggaetón. Y entonces anda buscando su llamado, anda buscando el momento de que va a tener que dejar la universidad para irse a componer letras de mami, mami y por qué y esas cosas, ¿no? Entonces, pues en ese momento, ese estudiante no está respondiendo por razones de significatividad que por razones objetivas. No sé si haya quedado claro este ejemplo. Bueno, entonces seguimos con la presentación. Seguimos con la presentación y bueno, me voy a pasar hasta relación entre ciencias físicas. Aquí, la posición personal del investigador. Para la investigación cuantitativa, el investigador debe ser neutral. ¿Qué significa neutral? Ni tus creencias, creo que aquí lo dice más adelante, ni tus creencias, ni tus valores, aquí está, ni tus creencias, ni tus valores deben de influir en el análisis en el análisis que haces de la realidad que estás investigando. Tienes que ser imparcial. No puedes tomar una posición. En el ejemplo que les decía de los estudiantes de trabajo social que van con bajas calificaciones, uno no podría decir, ay, pobrecitos hombres y pobrecitas mujeres. Seguramente que es por eso, ¿no? Ay, pues es que yo pienso que es injusto. No, para nada. La investigación cuantitativa, lo que importa es determinar cómo sucede el fenómeno y en el análisis que hago como investigador, mis valores, mis creencias, mis prejuicios tienen que ser colocados, separados, de tal modo que yo pueda generar una actitud imparcial. ¿Sí? Imparcial es que no tomo posición con respecto a lo que está sucediendo. Simplemente, como dice aquí arriba, la describo. ¿Sí? Cuando describimos,
No tenemos que decir, ay, pobrecitos estudiantes, fíjate, qué mala onda, ¿no? Que están en esta condición y la universidad que no sube las becas. No, aquí lo único que decimos es, del número de sujetos investigados en esta investigación, el 30% indica tener baja calificación y no tener trabajo, o sea, no tener necesidad de trabajo. Mientras que el otro 35% nos dice que, es decir, la descripción, ahí en esa descripción no estoy diciendo, ay, qué mala onda estos que son como 60%, o sea, ay, estos cuates tienen todo y aún así van reprobando, qué mala onda son, qué malos hijos son. No, aquí solamente describo. Claro, en la investigación cualitativa tampoco lo puedes hacer, ¿eh? Pero en la investigación cualitativa, cuando nosotros tratamos de entender, aquí está, el investigador reconoce sus propios valores y creencias e incluso muchas veces son fuentes de datos como parte del estudio. Si ustedes fueran investigadores de este tema de investigación que les estoy colocando como ejemplo, ustedes mismos pueden decir, ah, pues a mí me pasa lo mismo, ¿no? Y entonces generar, introducir incluso ahí los elementos que corresponden a tu propia vivencia. Aunque bueno, también esto tiene su asegún también. Una de las cosas que incluso en la investigación cualitativa tenemos que... ¿Ya nos escucha? A ver. No, sí, está todo bien. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, eh, tiene sus, eh, nosotros decimos, bueno, yo digo asegúnes, es decir, eh, sus elementos de excepción en los cuales no debiera tampoco hacerse así. Pero lo cierto es que cuando estamos hablando sobre este, la participación del investigador, bueno, digamos que el investigador tiene un poco más de cercanía con el proceso que investiga. Si, por ejemplo, ahora, en la cuestión de decir, voy a investigar las expectativas que tienen los estudiantes de trabajo social sobre su propio desarrollo y las motivaciones, ahí, y por supuesto que yo como investigador, que también soy estudiante de trabajo social, puedo también acotar mi propia experiencia y no pasaría nada. Es decir, no cambiaría el sentido, ni la interpretación, ni los resultados de la investigación. Bien, el papel del investigador ante el fenómeno en la investigación cuantitativa nos dice que los papeles son más bien pasivos, mientras que en la investigación cualitativa los papeles son más bien activos, ¿sí? Y entonces, pues básicamente, eh, eh, estas son las diferencias quizá más importantes. Bueno, aquí voy a concentrarme en esta, que dice, en la investigación cuantitativa se prueban hipótesis, lo que yo les comentaba, eh, cómo funciona esta realidad y cuál es la probabilidad de que suceda de un cierto modo a partir de entender la relación de las variables. Entonces, yo pruebo hipótesis y entonces las puedo aceptar al final de la investigación, acepto las hipótesis o las rechazo, dependiendo del grado de certeza o de probabilidad de certeza que tenga la investigación. Pero en la investigación cualitativa, ¿sí? Las hipótesis se generan durante el estudio, no antes, porque en la investigación cuantitativa se generan antes, perdón, ay, perdón, este, regreso, eh, en la investigación cuantitativa, las hipótesis se realizan antes de la investigación y se comprueban al fin, perdón,
se aceptan o se rechazan al final de la investigación. Mientras que la investigación cualitativa, las hipótesis se pueden ir generando durante el estudio o al final, con el objetivo de que esa hipótesis al final te pueda permitir profundizar en la realidad hacia otro nivel de investigación o ya hacia su operativización como investigación cuantitativa. De tal modo que en realidad lo que nos está diciendo el autor aquí es que en la investigación cualitativa las hipótesis abren nuevos horizontes de investigación. ¿Por qué? Porque en las investigaciones cualitativas no tienes que comprobar, no tienes que aceptar o rechazar la hipótesis, sino que tienes que construir nuevos presupuestos teóricos, nuevos presupuestos hipotéticos acerca de la realidad que estás investigando. A ver, y ya para, híjole, ya va así, ya para concluir, todavía me faltan dos páginas. Déjenme ver qué cosas más faltan aquí. Y si no, lo que podemos hacer sería ir cerrando esta exposición y la próxima sesión pudiéramos nosotros analizar esta segunda parte del cuadro para poder ver cómo en una investigación cuantitativa se genera la población muestra, mientras que en la cualitativa no es necesaria, porque aquí prácticamente estamos dirigiendo hacia sujetos más concretos, más particulares. Pero bueno, ¿qué les parece si para no ahondar más y hacer más pesado esto, lo dejamos aquí y ya solamente responderíamos algunas preguntas de ustedes, considerando que la próxima sesión pudiéramos analizar esta segunda parte de la tabla. Yo les mandaría creo que este libro ya se los mandé en algún momento, ya solamente les mandaría en donde lo estamos revisando. De hecho, de una vez, la página 11, 12 y 13, ¿no? Del libro de Sampieri, de metodología de la investigación. Lo revisamos, lo revisan ustedes y lo analizamos la próxima sesión. Entonces, yo aquí la dejaría para dar espacio a las preguntas, a los comentarios, a lo que ustedes quieran en este momento. ¿Están ahí? Hola, hola. Obi. Bueno, entonces, ¿por qué no preguntan? Entonces, ¿por qué no hacen ningún comentario? Ah, mira, ahí está. Cintia dice que sí está. Julieta dice que es Obi. Ok. Pues qué bueno que es Obi que estén ahí. Ok, ¿hay alguna pregunta, hay algún tipo de situación que pudiéramos, a partir de lo que hemos visto, determinar, pues, esta distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo y sobre todo determinar cuáles son las bases de operatividad de uno y de otro? Porque si no entendemos las dimensiones, si no entendemos el tipo de fenómenos a los cuales va dirigido un enfoque o el otro enfoque, volvemos otra vez a tener problemas en términos de nuestra categorización, que es algo que hemos estado discutiendo mucho, ¿se acuerdan? Por eso lo discutimos tanto que una de las últimas tareas que les dejé fue que me dijeran qué es la violencia y cuáles son los tipos de violencia, y me tienen que definir bien cómo entra esta categoría y en qué momento deja de ser una violencia, digamos, física para convertirse en una violencia emocional o en una violencia jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, dice Jacqueline, entonces la investigación cuantitativa se basa más como en datos y la cualitativa busca más interpretar o comprender los significados. Sí, en efecto,
Esa sería una diferencia sustantiva entre, entre estos dos enfoques. Ver la realidad como datos significa operativizar esa realidad para poder generar datos. Como lo comentaba en este ejemplo que les decía, yo no sé por qué los estudiantes tienen bajas calificaciones, entonces tengo que generar datos. ¿Y cómo los voy a generar? Pues operativizando el problema. ¿Y cómo lo voy a operativizar? Pues voy a buscar variables que me traten de explicar por qué los estudiantes tienen bajas de trabajo social, tienen bajas calificaciones. Y entonces yo me atrevo a suponer que una de las variables que lo explican es que algunos trabajan formal o informalmente y otros no trabajan. Y entonces todos esos elementos me permiten, en efecto, operativizar mis observaciones y convertir esas observaciones en registros observacionales, lo que nosotros conocemos como datos. Y entonces la investigación cuantitativa estará siempre dirigida hacia la construcción de estos registros observacionales o datos, ¿sí? Para tratar de explicar, de describir y de explicar objetivamente cómo opera ese fenómeno en la realidad. Mientras que en la investigación cualitativa, lo que estamos buscando nosotros son interpretaciones, son significados, son cosas que no podemos operativizar en un registro observable, ¿sí? A lo mejor el ejemplo más burdo sería, cuantitativamente yo puedo medir cuántas horas llora la mujer que en duelo ha perdido a su marido, por ejemplo. Eso sí lo puedo medir. Puedo llegar al velorio, agarrar el reloj y decir, ah, mira, empiezo mi observación a las 12:51. La señora, desde las 12:51 hasta las 13:15, estuvo llorando desconsoladamente. De ahí tuvo un periodo de descanso y volvió otra vez a soltarse en llanto de las 5 a las 9 de la noche. O sea, eso lo puedo medir porque lo puedo observar. Pero lo que no puedo observar, lo que no es cuantitativo, es el saber la intención, la intensidad del sufrimiento que esa mujer tiene por la pérdida de su marido. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia. La investigación cuantitativa se quedaría solamente en el nivel de registrar cosas observables. Puedo observar quién murió, puedo observar el tiempo que la señora estuvo preparando los funerales, puede observar cuánta gente llegó, por ejemplo, al funeral, puede incluso hasta describir los elementos rituales, si hubo coronas, si no hubo coronas, todo eso es observable. Todo eso podría entrar dentro de los aspectos de la investigación cuantitativa. Pero si tú quieres medir, perdón, si tú quieres interpretar el dolor que puede esa mujer haber experimentado o estar experimentando en el proceso del duelo, eso no lo puedes generar en un registro observable. Es otro tipo de fenómeno y entonces requerimos otro tipo de teorías y otro tipo de metodologías, que es lo que vamos a ver en ese semestre. A ver, deja aquí, ok. Ok, aquí Jania nos dice, maestro, ¿me puede dar un ejemplo de cómo construir la realidad? O sea, ¿qué aspecto genera esta realidad? La realidad se construye a través de la interacción y del lenguaje. Les pongo un ejemplo. Sucedió en el año de 94, en enero. Aquí en México sucedieron varias cosas. Uno, apareció, primero, se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y con Canadá. Segundo, se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tercero, mataron al cardenal Posadas en el aeropuerto en Guadalajara y nunca se supo exactamente quién lo mató.
si fue el narco, porque parece ser que entró, que quedó en medio de una lucha entre narcotraficantes, o si fue el Estado, que esa fue la otra de las teorías. En ese año mataron a Luis Donaldo Colosio, ¿sí? Pero también ese año se habló del chupacabras, como ese monstruo raro, medio alienígena, que en efecto estaba matando ganado caprino en ciertas partes del país, ¿sí? Todos nosotros podemos hablar de acuerdos comerciales, ahí está. Podemos hablar de levantamientos insurgentes indígenas, ahí está. Es parte de nuestra realidad, ¿no? Y es parte de las interacciones colectivas que realizamos. Pero nunca, nunca, o más bien, no hay en el horizonte de nuestra historia y de nuestras significatividades algo parecido al chupacabras. Y sin embargo, entró como parte de la realidad social a través de las interacciones, del reconocimiento de un sistema que era muy corrupto, el de Salinas de Gortari, por supuesto, y el de, en ese momento, la inestabilidad económica que generó todos estos procesos que les comenté que ocurrieron en el 94. Entonces, la realidad social se construye, por supuesto, en la interacción y en el lenguaje, pero la interacción y el lenguaje son colectivos, son sociales. Por eso es que Berger y Luhmann, Peter Berger y Thomas Luhmann, que escribieron un libro, La construcción social de la realidad, nos lo enseñan, nos lo dicen. La realidad social se construye en la interacción cara a cara, en la interacción colectiva y, por supuesto, en los lenguajes que vamos construyendo a partir de eso. ¿El chupacabras existe? ¿Es una entidad real? No, no físicamente, pero es una realidad del lenguaje. Y entonces entra a nuestra realidad como parte de esa realidad del lenguaje y entonces, por supuesto, hoy podemos hablar del chupacabras porque se construyó como parte de una vivenciación política, de una vivenciación económica que sucedió en 1994. Dice, no entendí muy bien lo de la posición personal del investigador neutral y explícita. ¿Me podría explicar la diferencia con un ejemplo, por favor? Sí, claro. En la investigación cuantitativa, lo que se busca es que el investigador esté lo más alejado de sus visiones de la realidad, de sus juicios, de sus valores y de sus prejuicios. Y entonces, el investigador cuantitativo, cuando se da cuenta que el estudiante de trabajo social, eh, pese a que no tiene una obligación y ni una presión para ir a trabajar, de todos modos va mal, es decir, va con calificaciones bajas, no dice, estos cuates son una bola de huevones, ¿no? Entonces, por huevonada y por irresponsabilidad, el estudiante no puede hacerlo. Digo, tampoco el otro, ¿no? Tampoco el investigador cualitativo, pero, digamos, no puede entrar en la descripción del fenómeno que está investigando, no puede entrar los valores. Entonces, solamente tiene que decir, el fenómeno se comporta de este modo, el fenómeno se comporta de este modo. La realidad del fenómeno tiene estas cualidades, pero no puede decir, no puede entrar a la cuestión de su valoración subjetiva. Mientras que en la investigación cualitativa hay una flexibilidad, digo, es más flexible. En la descripción cualitativa puede haber elementos de recuperación del orden significativo que el investigador está interpretando. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Volvamos al ejemplo de la señora que llora por la pérdida del muerto, de su marido. En la investigación cualitativa, el investigador interpreta que hay una gran intensidad de dolor en el proceso de duelo de la señora,
por aspectos que van directamente vinculados con la significatividad, es decir, el llanto, lo que significa el llanto culturalmente, lo que significa un proceso, un velorio culturalmente, lo que significa la vida culturalmente. Pero el investigador, desde la visión cualitativa, puede entender el sufrimiento de esta mujer porque él mismo, como sujeto, ha vivido un proceso semejante. No significa que vaya a colocar sus valores en la investigación. Significa que, como lo ha vivido, tiene la capacidad de interpretarlo. Mientras que el investigador cuantitativo es lo que menos quiere. No quiere hacer ninguna descripción de la realidad, subjetiva de la realidad. Lo que quiere es una descripción tal como supuestamente sucede, ¿no? Hay algunas personas, algunos investigadores, que plantean que eso no es posible, que aún incluso el investigador cuantitativo mete en su descripción de la realidad aspectos de su propia preferencia. Pero bueno, eso es una discusión que se tiene que analizar, ¿no? Dice maestro, el investigador neutral era para lo cuantitativo o para lo cualitativo. El neutral era para lo cuantitativo, nada más. Cintia. Y bueno, ahí está. Esas son las preguntas que se han generado. No sé si haya más. Todavía estamos dentro del tiempo del tiempo adecuado para la clase, aunque tampoco quiero robarles su tarde-noche, porque bueno, finalmente pues es parte de la vida, ¿no? Y tenemos que seguir preparándonos para esta situación contingente que estamos viviendo. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Nadie más? Bueno, tenemos... Ok, aquí está registrado quienes están ya. Bien, pues entonces, no sé, si ya no hubiese alguna otra pregunta, pues yo los invitaría a que nos reuniéramos en la próxima sesión, que bueno, en la próxima semana ya es... No, no es cierto, ¿verdad? Todavía no. Semana Santa, no, ¿verdad? ¿Cuándo es Semana Santa? A ver, déjenme checar una cosa, porque yo estoy completamente perdido en el tiempo, seguramente ustedes también. Estamos a 30. Ah, no, nos veríamos el jueves. Todavía, el próximo jueves, a las 5 de la tarde. Ok, perfecto. Nos veríamos el jueves a las 5 de la tarde para continuar con esta discusión sobre las diferencias entre los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. Eh, entonces, recuerden, la próxima sesión es el próximo jueves a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, porque se cambia el orden. Entonces, el próximo jueves a las 5 de la tarde tendríamos la sesión con ustedes. Igual les pediría que se conectaran unos minutos antes, unos 10 minutos antes, para tener la certeza de que están la mayoría conectados y que están atentos a la clase. Insisto en una cosa solamente, como la idea es continuar, darle continuidad al curso. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí es material de examen, todo, absolutamente. Entonces, es importante que vayan tomando sus notas, es importante que sigan trabajando. Si no las tomaron ahorita, la idea es subir esta grabación al YouTube. Creo que esta sí se está grabando, porque en la clase anterior creo que no lo pude grabar, quién sabe qué pasó, una parte nada más, pero esta parece que sí. Entonces, lo estaríamos subiendo para que vayan tomando notas, porque si no regresamos el 20 de abril, tenemos que buscar una estrategia para evaluarlos. Y pues la única manera
de evaluarlos en la imposibilidad de generar contenidos cara a cara, face to face, pues va a tener que ser un examen pues teórico de lo que estamos viendo y quizá algunos elementos prácticos, pero es muy difícil. Entonces sí tendríamos que buscar una estrategia de continuar con estas clases en este formato y, por supuesto, de generar mecanismos de evaluación. Bien, pues no sé, ya no veo interacción en el chat, que es el más rápido. Entonces, bueno, pues estaríamos viéndonos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Cuídense, hagan caso, sin llegar, sin generar una cuestión de pánico irracional, pues tengan prudencia, tengan actos prudentes que les permitan cuidarse a ustedes mismos y cuidar a sus seres queridos. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Me despido hasta la próxima sesión. Muchas gracias por su atención.